Sí, entonces, como les había mencionado antes, ahora lo que están haciendo es calcular las ecuaciones paramétricas del ejercicio en donde ustedes tienen el valor del punto A, el valor del vector V y ya escribieron la ecuación vectorial de la recta, tomando en cuenta el valor de A y el vector V. Entonces deben poner las ecuaciones paramétricas, donde tienen que expresar cada una de las componentes. Por separado, primero X, luego Y luego Z. Ya. Entonces, para continuar, aquí ya van a poder ver la respuesta para que comparen. Y lo que tenía que haberles dado como resultado es que para X, ustedes tienen la ecuación paramétrica 2 más K. Para Y, la ecuación paramétrica es menos 1 más 0K. Y para Z, la ecuación paramétrica es 4 menos 2K. ¿Sí? Estos valores salieron de haber sumado cada una de las componentes que teníamos en la ecuación vectorial y separar X, Y y Z. Tal vez hasta ahí alguna pregunta. Muy bien. Entonces tenemos una forma de ver, bueno, tenemos dos formas ya de ver las ecuaciones. Entonces la primera es la forma vectorial y ahora esta que es la forma paramétrica. Otra forma de ver son las ecuaciones continuas. Entonces, para esto, nos dice que si en las ecuaciones paramétricas los valores de P1, P2 y B3 son diferentes de 0, podemos despejar el parámetro K de las tres ecuaciones. Entonces, acá me voy a regresar un poco. Y nosotros teníamos esta forma, ¿no es cierto? X que era igual a el punto más K por el vector. Pero si nosotros vemos este valor de K, es el mismo para cada una de estas ecuaciones de X, Y y Z. Entonces lo que vamos a hacer es despejar este valor de K y de cada una de las ecuaciones. Sí, eso es lo que hacemos aquí. Entonces primero despejo el valor de K en la ecuación que estaba para X, el valor de K en la ecuación de Y y el valor de K en la ecuación de Z. Porque luego lo que hago es igualar. Como K es el mismo valor para todos, entonces solo tomo los valores, la continuación de la ecuación, donde en este caso me queda X menos A dividido para V, Y menos A dividido para V y Z menos A dividido para V.
Algo que me permite resolver los ejercicios aquí es que yo no, bueno, sí, debería resolver y despejar los valores de K de las ecuaciones paramétricas que tuve antes. Pero si quiero resolver esto de forma mucho más fácil, lo único que voy a hacer es poner todo en líneas de fracción y en la parte de acá abajo poner cada una de las componentes del vector. Entonces, miren, aquí tengo el valor de la componente 1, la componente 2 y la componente 3 para el vector. Y acá en X, en la parte del numerador, estoy poniendo el punto de la recta. Entonces veamos esto en el ejemplo que es mucho más fácil, siempre con números, ¿no es cierto? Entonces, inicialmente el punto A, bueno, tiene este valor, y el vector B, que es el vector director de la recta, tiene este valor. Si yo quiero escribir esto en función de ecuaciones continuas, para escribir esto en función de ecuaciones continuas, lo que hago es poner líneas de fracción, ¿sí? Una línea de fracción para X, una línea de fracción para Y y una línea de fracción para Z, separadas por el signo del igual. Y en la parte de abajo pongo cada una de las componentes del vector, ¿sí? El denominador tiene cada una de las componentes del vector para cada componente. Entonces, para X pongo el valor de 3, que es la componente en X del vector. Para Y pongo el valor de -2, que es la componente en Y del vector. Y para Z pongo el valor de 1 en el denominador, que es la componente en Z del vector. Eso en el denominador. Entonces, en el denominador yo tengo los valores, del vector director de la recta. Y en el numerador lo que voy a poner, como me indica acá la fórmula, es restar cada una de las componentes del punto A. Entonces acá tengo el punto A y lo que hago es poner X menos el valor de la componente en X de A, que sería -1. Para Y pongo el valor de Y menos el valor de la componente en Y del punto A, que es el 1. Y para Z pongo el valor de Z menos y la componente en Z del punto A, que es el 3. Entonces así, para las ecuaciones continuas, yo tengo en la parte del denominador todos los valores del vector y en la parte del numerador todos los valores del punto. ¿Sí? Entonces ahora ustedes, por favor, con los datos que estaban trabajando antes, tienen el valor del punto A y el valor del vector B. Entonces escriban las ecuaciones continuas de la recta. Bien, entonces no se olviden, ¿no? Esta parte es fácil porque el vector v va a estar abajo. ¿Sí? Los valores numéricos de v van a estar en la parte del denominador. Esa es la parte como quien diría fácil. ¿Encontraron alguna limitante para estas ecuaciones continuas en el ejemplo que están ustedes resolviendo? Porque hay algo que no debería permitirles resolver el ejercicio.
Entonces, a ver, pongan atención un momento, por favor. Como son divisiones y nosotros vamos a poner los elementos del vector v en la parte del denominador de la división. Algo que no nos va a permitir resolver en este caso en su ejercicio es que la componente en v de y es 0. Entonces, cuando yo ponga aquí el valor de 0, voy a tener una división para 0 y no existen divisiones para 0. En este caso, su ejemplo no les permite escribir en forma de ecuación continua, porque todas las componentes v1, v2 y v3 tienen que ser diferentes de 0. Y es algo que no se cumple aquí. ¿Sí? La componente en y del vector es 0. Por lo tanto, este ejemplo no puede ser escrito en forma de ecuación continua para la recta. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? ¿O tal vez está claro? ¿Sí? Siempre el vector v tiene que ser diferente de 0 para poder escribir en forma de ecuación continua. Eso no quiere decir que yo no le pueda escribir en forma paramétrica o vectorial, sino que la forma continua no puede ser escrita. Por lo tanto, ahora van a tratar con el punto A. Estamos cambiando el punto A, que es 3, 1, 0. Y el nuevo vector v, que va a ser 2, menos 1 y menos 1. ¿Sí? Entonces, por favor, prueben ahora con este nuevo punto y este nuevo vector para encontrar las ecuaciones continuas. Entonces, no se olviden, primero pongo 3 líneas de fracción separadas por signo igual. En la parte de abajo escribo cada uno de los componentes del vector. Y en la parte de arriba le resto las componentes del punto A. ¿Ya? Veamos entonces cómo les quedó la representación de las ecuaciones continuas para el ejemplo, para el nuevo ejemplo donde A valía 3, 1 y 0 y V valía 2, menos 1 y menos 1. Entonces, como les había mencionado, ¿no? Esto es lo que tiene que haberles quedado de respuesta, donde primero ponían 3 líneas de fracción separadas por un igual, línea de fracción, igual, línea de fracción, igual, línea de fracción. En la parte del denominador de todas estas fracciones van los valores numéricos del vector. Entonces va el 2, el menos 1 y el menos 1. Y en la parte del numerador escriben los valores de X, Y y Z. Se escriben las letras tal cual, X, Y y Z. Y le restan los valores del punto A.
sería menos 3, menos 1 y, bueno, menos 0. Tal vez hasta ahí tienen alguna pregunta. Algo que nos vamos dando cuenta es que para cualquiera de estas ecuaciones, puede ser la vectorial, la paramétrica o la ecuación continua, yo necesito obligatoriamente saber el vector director de la recta, ¿no es cierto? Y ¿qué tal que no me dan como dato este vector director? Y en vez de darme el vector director, me dan los puntos. Si es que a mí me dan 2 puntos, A y B, y me piden calcular el vector director de la recta, entonces lo que puedo hacer es yo encontrar este vector director con los puntos que me están dando como datos de referencia. Y lo que tengo que hacer es una resta entre puntos. El punto B menos el punto A. Es lo que voy a hacer. Cuando yo haga la resta entre el punto B menos el punto A, lo que voy a tener como respuesta es el vector director. Por lo tanto, si yo tengo el vector B, para tener el vector B, lo que voy a hacer es restar el punto B menos el punto A. Y es una resta de todas las componentes. Entonces, para la componente en X del vector B vale 5. ¿Qué pongo aquí? Y resto, pongo el menos, la componente en X del vector A, que es el 3. Y tengo la primera componente, 5 menos 3. ¿Sí? Lo que hice fue restar B menos A, pero por cada una de las componentes. Ahora voy a la componente en Y. Para B es 0 y para A es 1. Entonces, como es una resta, es 0 menos 1. Y para Z, igual es la resta entre B y A, sería menos 1 menos 0. Aquí está, menos 1 menos 0. Y el vector B me queda como la resta de cada uno de estos, o sea, el resultado. 5 menos 3, 2. 0 menos 1, menos 1. Menos 1 menos 0, menos 1. Y ahora ya tengo el vector B, que es el vector director de la recta que contiene los puntos A y B. Entonces, si yo tengo 2 puntos A y B, puedo encontrar la recta que contiene, perdón, si yo tengo los puntos A y B, puedo encontrar el vector director de esta recta restando estos 2 puntos, ¿sí? Y esto es importante porque ya nos hemos dado cuenta que para tener las formas de las ecuaciones de la recta, es necesario que yo conozca el vector director. Ya, muy bien. Y aquí tenemos otro dato también importante que nos pregunta, ¿cómo sabemos que un punto pertenece a la recta? Entonces ahora me da un punto cualquiera, ¿sí? Y me pregunta, ¿pertenece o no pertenece a la recta que yo estoy trabajando, a la recta A y U? Entonces lo que yo hago es reemplazar estos valores del punto C aquí en donde habíamos puesto las letras X, Y y Z que me representan a las coordenadas del punto. Entonces, si estas eran las coordenadas aleatorias, bueno, no arbitrarias del punto, ¿sí? X, Y y Z eran las coordenadas arbitrarias de cualquier punto, ahora yo tengo los valores numéricos de este punto. Entonces, reemplazo estos valores en la ecuación continua. ¿Sí? Aquí en vez de poner la X, pongo el 7, que es el punto, que es un valor del punto. Acá en vez de tener Y, pongo el menos 1, que es el valor del punto. Y aquí en vez de poner Z, pongo el menos 2, que era también el valor del punto. Ya, eso solo es reemplazar, ¿no es cierto? ¿Cómo sé que pertenece a la recta? Es porque toda esta operación, todas las operaciones tienen que ser iguales entre sí. Aquí, por ejemplo, tengo 7 menos 3 dividido para 2. ¿Esto cuánto me da?
A ver, vamos a activar la participación. Entonces, veamos. Stephanie Muñoz, por favor. Active su micrófono. ¿Ya? Stephanie. Bien. Vamos a contar con una participación. Brian Vladimir, por favor, active su micrófono. ¿No? Brian tampoco. Muy bien. Patricia Cartagena. Ok. Son números que hay que poner en la calculadora, pero bueno. Gisela Navarrete. Katy Quintana. Sí, dice. Ya, por favor, ayúdame con la respuesta. 7, 3, Sí, 5,5, dice. 5,5 Ujú. dividido para 2. No. 7 menos 3 es 4. Sí, es la primera parte de aquí arriba. 7 menos 3 es 4. Y dividido para 2, 2. ¿Sí? Esta primera operación tiene un valor de 2. Si me voy a la segunda operación, tengo menos 1, menos 1. ¿Sí? Pueden poner esos valores en la calculadora. Menos 1, menos 1. ¿Ya? Menos 1 me da menos 2. Menos 2 dividido para menos 1 me da igual a 2. ¿Sí? Y el último, ya, menos 2, menos 0. Menos 2 menos 0, menos 2. Y dividido para menos 1 me da 2. Entonces, cada una de estas operaciones me dio como resultado 2. De que yo tuve todo, operar todo esto me dio 2, operar todo esto también me dio 2, y operar todo esto también me dio 2. Entonces, yo sé que este punto C pertenece a la recta porque todas las operaciones me dieron el mismo número. Si es que no me dan el mismo número, no pertenecen a la recta. ¿Sí? Tal vez hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Por favor, pregunte. Bueno, continuamos. A ver. Ya. Entonces, ahora tenemos también lo que son las ecuaciones implícitas. Una vez que yo pude encontrar la ecuación continua, ¿sí? La ecuación continua tiene esta forma, en donde en la parte del denominador van los valores del vector y en la parte del denominador está la resta de los puntos de la recta. Una vez que yo tengo la forma de la ecuación continua, ya. Entonces, una vez que yo tengo la ecuación continua, lo que voy a hacer es escoger por pares, ¿sí? Entonces, la primera ecuación con la segunda ecuación.
Entonces, escogemos la primera ecuación, así, por pares. Primero X con y luego Y con Z. Y les voy a separar, porque voy a resolver esta primera ecuación de tal forma que se pierda la división y me quede expresado en una sola, por decirlo así, una sola línea recta, ¿ya? Entonces, igual acá la ecuación para X y Z, opero, y al final voy a tener algo de esta forma, en una sola línea recta donde se perdieron los valores de la división. Se ve un poco mejor con ejemplos. Entonces, ahora yo tengo el punto P y el punto V, y escrito en forma de ecuación continua, me queda de esta forma, ¿sí? La ecuación continua tiene en la parte del denominador los vectores, el valor del vector, 2, 3 y 1, y la resta del punto en el numerador. Ahora, escojo por pares, ¿sí? Justo como aquí. Escojo estas dos primeras ecuaciones y luego escojo estas otras dos ecuaciones. ¿Qué es lo que les decía? Escoger siempre por pares para poder encontrar las ecuaciones implícitas. Una vez que yo separo las ecuaciones que escogí por pares, resuelvo de tal forma que me queden expresadas ya sin divisiones, sino de forma lineal, ¿sí? Sin las divisiones, de forma lineal, cada una de las ecuaciones que yo escogí. Y finalmente, tengo que poder expresar esto en un igual a 0. O sea que tengo un valor en X, un valor en Y, un valor y un término independiente, y todo esto igualado a 0. Entonces, si bien aquí tengo yo la ecuación igualada primero por fracciones, luego está presentada en forma lineal, y finalmente tengo que tener la ecuación igualada en 0. Y esta ecuación, que depende de X, Y y un parámetro independiente igualado a 0, es lo que se conoce como las ecuaciones implícitas. Entonces, para acá, la segunda ecuación, que también sume del segundo par, está expresada en forma lineal y luego despejado, o sea, igualado a 0. Cuando yo igualo a 0, tengo la ecuación implícita. Entonces, ahora ustedes tienen el punto A y el vector director. Encuentren, bueno, no, esto es un poco más complejo, no van a hacer ahora, pero lo que se podría hacer primero, sí, lo primero que sí tenemos que hacer es expresar de forma continua, donde en la parte del denominador va el vector, en la parte del numerador va la resta del punto. Escoger por pares, ¿sí? Acá también escojo por pares, y luego ya puedo resolver. Entonces, lo que tendrían que hacer es del primer par que escogí, representar en forma lineal, perdiendo la fracción, y después igualado a 0. ¿Sí? Veamos cuánto tiempo me queda. Ya, listo. Muy bien. Eso es lo referente a la clase de matemáticas. Vamos a tomar un descanso de entre 5 y 10 minutos para la clase de física. Bueno, 5 minutos. Entonces, 9:25 esperaría, bueno, no, 9:30 les envío otra vez el enlace para conectarnos a la clase de física. ¿Sí? Muchas gracias por su asistencia y nos vemos en la siguiente clase.